Mindalia te da una buena noticia. Si eres especialista en terapias naturales, bienestar o desarrollo personal, ahora puedes abrir una consulta mundial en mindalialife.com. Regístrate ya en mindalialife.com y pasarás consulta a través de videoconferencias concertadas con personas de todo el mundo y en cualquier dispositivo. Y si no eres especialista, también puedes registrarte gratuitamente como usuario en mindalialife.com y pedir consulta cómodamente a miles de terapeutas y especialistas de todo el mundo a través de mindalialife.com, tu plataforma de salud natural y bienestar. Es médico de familia y hizo el doctorado en psiquiatría. Entonces, forma parte del equipo de Cuarto Milenio, ¿no?, de investigación, y os va a hablar de las visiones de los moribundos. Visiones y visitas que se presentan a los que están viviendo las últimas horas, días o incluso semanas antes de realizar el tránsito hacia otros planos. Reciben mensajes de este mundo y del otro lado, porque nunca se muere solo. Estamos siempre asistidos por aquellos que nos precedieron y que en los últimos momentos de nuestra existencia vienen para acompañarnos. Lola nace en Guadix, provincia de Granada. Por motivos de trabajo familiar se traslada por Andalucía y finaliza en Málaga, en donde cursa estudios de medicina obteniendo la licenciatura y posteriormente doctorado cum laude en el Departamento de Psiquiatría de la misma ciudad. Cursa estudios de psicoanálisis individual y grupal en dicho departamento, siendo secretaria durante años de la Asociación de Psicoterapia Analítica. Máster en hipnosis clínica, máster en medicina legal y forense, máster en gestión de calidad. Muchísimas gracias, Lola. Un honor tenerte con nosotros. Y nada, que bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la presentación tan cariñosa. Ha contado ahí un chorro de títulos, pero puedo asegurar que los títulos de verdad no son nada si al final uno no entiende para qué estamos aquí, quiénes somos y cómo nos relacionamos unos con otros. Tú lees ahí un chorro y dices, bueno, ¿y esto qué quiere decir de la persona? Pues de la persona no dice nada. Dice del plano mental, pero lo que es el plano emocional y el plano espiritual no está diciendo nada. Está diciendo a lo mejor un camino que esta persona está siguiendo, una forma de desarrollarse y desempeñar su propósito en la vida, pues a lo mejor en el camino de la medicina, pero otras personas lo emprenden en otra línea, en otro camino, y es exactamente igual. Bueno, dicho esto, hoy voy a compartir con vosotros un tema que son las visiones en el lecho de muerte, y os voy a hacer una pregunta al inicio para que luego la respondamos todos al final, ¿no? Yo voy a preguntar, ¿qué es lo contrario a la muerte? Vivimos en un mundo dual en donde está lo blanco es lo contrario de lo negro, el calor es lo contrario del frío. Bueno, pues voy a preguntaros qué es lo contrario de la muerte. Luego ya lo contestaremos al final. Voy a pasar la diapositiva. Todo esto son experiencias de gente que me ha precedido, pero también experiencias mías recogidas por mí en mi práctica habitual. A ver. Bueno, ¿qué son las visiones en el lecho de muerte? Bueno, pues las visiones en el lecho de muerte son una serie de experiencias, de percepciones, de eventos que nos son relatados por los testigos. Por la gente que está cerca de la persona, cerca físicamente o cerca emocionalmente de esa persona. Y son estos testigos los que nos lo cuentan. A no ser, rara vez, la verdad, te lo puede contar la misma persona, pero son, bueno, pues el médico, la enfermera, el familiar, el hijo, la hija, pues viene y te comentan lo que le está pasando a su padre o lo que le está pasando a su madre.
Son ensoñaciones que experimentan estas personas que están en los últimos días, en las últimas horas de la vida, y que muchas veces piensan que pueden tener cierta connotación paranormal. La verdad es que uno de los misterios más grandes o de las grandes preguntas es de dónde venimos, si venimos de algún sitio y si después de esta vida física vamos a ir a otro lugar, ¿no? Estas son ¿y cuál es el propósito de estar aquí? Estas son las grandes preguntas que se hace la persona individual, se hace la ciencia, también se la hace la filosofía, la espiritualidad, también se lo están haciendo. Entonces, este tipo de visiones no están hablando de la pervivencia del alma, no están diciendo que existe una vida después de esta vida, no están diciendo que existe una conciencia que va a sobrevivir a este mundo físico. Bueno, la siguiente pregunta es ¿dónde suceden? Bueno, pues la verdad es que suceden en una zona, dice el saber popular, está esta persona con un pie en este lado y el otro pie en el otro lado. O sea, no está ni aquí ni allí. Estamos hablando que estas visiones suceden en un plano que no es un plano de vida, porque no es la vida, pero tampoco es un plano de muerte. La persona ni se está muriendo, no está en vigilia, no está viviendo, pero tampoco ha pasado ya al otro lado. No está en un plano de luz. O sea que está en esa zona que se llama la zona del tránsito. Todo esto sucede en el área del tránsito. En este área del tránsito, la conciencia tiende a dilatarse. Lo mismo que cuando una persona nace, se tiene que dilatar el canal del parto para que pueda nacer, pues en estos últimos horas, la conciencia se tiene que dilatar para pasar al plano de luz. En este plano físico tenemos una conciencia muy pequeña. Hay mucho inconsciente, hacemos muchas cosas de manera inconsciente, no sabemos por qué, desconocemos incluso habilidades psíquicas que tenemos y las tenemos de una manera inconsciente. Pero cuando vamos abriendo la conciencia, vamos aumentando la frecuencia, vemos otras cosas que antes no veíamos, apreciamos cosas que antes no apreciábamos. Eso es la expansión de la conciencia, eso es dilatar la conciencia. Y cuando la persona está con un pie aquí y el otro pie allí, tiene que dilatar la conciencia para pasar al otro plano. Y mientras que esto no suceda, la persona está en tránsito. Luego la muerte es un tránsito entre este plano terrenal y un plano espiritual y un plano de luz. ¿Qué es el área del tránsito? Pues en esta área está habitada por seres espirituales, que además la persona que está muriendo te lo va a contar, porque ella está en el área del tránsito. Los que estamos alrededor, los testigos, no estamos en ese área del tránsito, estamos en un área física. Pero la persona que está dilatando conciencia para pasar a un plano de luz sí está en esa área del tránsito y te cuenta qué hay en ese área del tránsito. Pues ese área del tránsito está habitada por seres espirituales que están ahí para ayudar. Es un sitio de espera, estás esperando, estás entre dos mundos, estás esperando, ya veremos a qué cosas tienen que suceder para que la persona pase ese área del tránsito y pase al área de la luz, en donde se producen profundos sentimientos trascendentales. La persona cambia, está en una profunda ensoñación, sale de esa zona y te cuenta cosas. De hecho, la tercera característica que tiene esta área del tránsito es la dinámica, que consiste en entrar y salir continuamente de ella, como en un parto, ¿no? Dices, va por 3 centímetros de dilatación, ahora se ha parado, ahora está dilatando otra vez. Pues algo parecido. La persona entra y sale de ese área del tránsito. Algunas veces te dice, aquí he visto que ha venido tu padre. Bueno, mamá, ¿cómo ha venido mi padre? No, ya no está. Entra y sale, se dilata la conciencia, vuelve. La dilatación se va haciendo poco a poco. El tránsito
depende de cada uno. Cada uno tiene el tránsito adecuado a cómo ha vivido, a cómo ha sido, a cómo es esa persona. Todos los tránsitos no son iguales. Me parece muy interesante saber que existe esta zona, bien porque en algún momento determinado vamos a acompañar a un ser querido, vamos a estar al lado y cuando empiece a contarnos cosas, a decir cosas, nos va a sonar de que no está ni aquí ni allí, está en el área del tránsito y la vamos a poder entender mejor, vamos a poder compartir con ella. Vamos a ver la paz tan grande que le da a la persona que lo experimenta, pero es que los familiares, cuando entienden esta zona del tránsito, también experimentan una gran paz y una gran tranquilidad. De hecho, las personas que entienden esto y lo aceptan, que su padre o su madre está teniendo todo este tipo de ensoñaciones y lo dan por válido y lo dan por bueno, son los familiares que menos sufren con los pacientes, que más tiempo permanecen al lado de su paciente, de sus seres queridos y que sobrellevan luego muchísimo mejor el duelo. Y me parece fundamental que esta información se empiece a extender. Antes Marilyn hablaba de que estamos en un momento de ampliación de conciencia y hablaba justo de esta zona, de este área del tránsito, de ampliación de conciencia. Y estamos ampliando la conciencia. ¿Cómo se amplía? Pues se amplía con conocimiento. Y a más sepamos, más vamos a apreciar y menos nos vamos a asustar cuando estas cosas empiecen a aparecer en nuestra vida también. Porque habrá un momento en que nosotros estaremos en el área del tránsito y si la conocemos no nos vamos a asustar y haremos un tránsito mucho mejor. Esto es como una especie de parto sin dolor. Bueno, pues nos podemos entrenar para hacer ese parto sin dolor. Lo experimentan además, el 50% de los enfermos terminales. O sea que cuando son preguntados, la mitad de los pacientes están experimentando esta zona del tránsito. Que se le quiera escuchar o no, que te parezca que son tonterías o no, es independiente para que aparezcan estos fenómenos y estos fenómenos aparecen. ¿Cuándo sucede? Bueno, pues pueden suceder meses, semanas, días, horas. ¿Y por qué pongo meses? Pues porque hay veces en donde la persona puede tener ensoñaciones, sueños, premoniciones, meses antes de que suceda su fallecimiento. Bueno, hay que tener en cuenta, como he dicho antes, que el testigo, el que nos lo cuenta, el testigo es vivo, está vivo. Luego viene y te cuenta, mi madre me ha dicho, mi padre me ha contado, a mi hijo le estaba pasando eso. No tengo constancia de que haya grabaciones para que uno pueda ver en vivo, y espero que no la haya porque me parece que es un momento bastante íntimo, pero lo mismo que hay vídeos por internet de partos, ¿no?, de mujeres que están pariendo y se pone alguien a grabar el parto y lo estás viendo ahí, no he visto ninguna grabación de alguien que esté en sus últimos momentos y recoja esos últimos momentos en donde haya una grabación, donde la persona diga, pues mira, ahí estoy viendo a mi hermana, o aquí ha venido mi primo, o esto no lo he visto, quizás porque muchos mueren en la más íntima comunidad, ¿no? O vienen al hospital o con sus seres queridos y quizás este no es el momento para ponerse a grabar a una persona que está muriendo ni está falleciendo, ¿no? O sea que no hay estas grabaciones que uno pueda corroborar, pero sí los testigos sí que te lo dicen. Y pongo meses porque hay premoniciones y yo voy a hablar de mis casos, ¿no? De gente que me lo ha contado. Hay gente que ha tenido la premonición de que va a fallecer. En un viaje, bueno, yo quizá porque me dedico a estas cosas, la gente viene y me cuenta su experiencia, me cuenta lo que le ha sucedido. Bueno, pues estábamos en un viaje y una señora me contó que su madre le había dicho que se iba a morir y que su muerte iba a ser violenta, trágica y que iba a ser súbita, ¿no?
la hija dijo, bueno, mamá, y eso no, yo te lo digo porque a mí se me ha revelado y te lo digo, mira, mamá, déjate de tonterías porque estás muy metida tú en cosas ahora muy astrológicas y muy esotéricas y tal. No, te lo digo porque voy a empezar a arreglar papeles. Bueno, pasaron un tiempo y la madre le dijo, mira, hija, se está acercando el momento y como mi muerte va a ser trágica, súbita, inesperada, pues yo te lo tengo que decir porque ya he arreglado el testamento, tal. Total, la hija y al final ahí ya se enfadó con la madre, me lo contaba la hija, se enfadó, me enfadé con mi madre, le dije que dejara tontería. Bueno, al cabo de 2 semanas de esto, no sé si os acordaréis de un tren que descarriló en Pontevedra. Bueno, la madre iba en este tren y la madre falleció. Entonces, claro, ella decía, no le hice caso a mi madre, ¿por qué tuvo esta premonición si no se puede hacer nada? Bueno, normalmente estas premoniciones te avisan de que te va a suceder algo y vayas dejando tus asuntos correctos, tus asuntos pendientes. A la hija no le cogió de sorpresa de que la madre falleciera de esta manera, ¿no? Cuando es semanas o días antes, ya no es la propia persona la que tiene esa premonición. En el fondo, las personas que están terminales saben que van a morir. Estas cosas que tú le dices, mira, que me estoy encontrando muy mal, yo no sé qué va a pasar conmigo, anda mamá, no pienses en esas cosas, mira, que te va a poner bien, que tú tienes que pensar, eso mata a la persona, porque no se siente en ese momento ni reconfortada, ni ayudada, ni comprendida, ni entendida. No hay que darle unas esperanzas que no es que sean falsas, es que son mentiras. La persona en el fondo sabe lo que le va a pasar, sabe que está viviendo su último momento y lo que quiere es vivirlo lo más en paz posible, dejando asuntos pendientes finiquitados y sintiéndose querida y arropada por la familia que deja aquí y haciendo su tránsito para pasar a la familia que le espera en el otro lado, y eso lo saben. Y ahora pasamos al cómo son. Aquí el primero que se interesó por estos casos fue este señor, Sir William Barrett, que era un físico, profesor en Dublín, y su mujer trabajaba en una clínica obstétrica. Y la mujer le contó una anécdota. Y el hombre, bueno, tuvo a bien escuchar a la mujer, porque claro, muchas veces las mujeres cuentan cosas y los hombres no le hacen ni caso, piensan que son tonterías. Pero en esta ocasión, este hombre que tenía mentalidad científica escuchó a la mujer. Y lo que la mujer le contó fue que tenía una parturienta que padecía de corazón y la tenían ingresada. Bueno, pues la mujer dio a luz, pero se puso muy, 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 muy enferma. Y unos días antes de morir, pues empezó a decir que estaba viendo a su padre allí. Bien, esto puede ser, el padre había fallecido, esto está dentro de lo que es lo normal, pero la mujer también empezó a decir que estaba viendo a su hermana. La hermana realmente había fallecido 2 semanas antes, pero nadie le había querido dar la noticia para no empeorar su estado anímico, ya que físicamente lo estaba pasando muy mal. Y habían tenido tanto cuidado a la familia que incluso le habían confiscado las cartas para ver que ninguna carta le estaba dando la noticia de que había muerto la hermana. Luego estaban 100% seguros de que la hermana no sabía absolutamente nada de la muerte de su otra hermana y sin embargo la vio. Y este hombre empezó... Le llamó tanto la atención esta anécdota que empezó a investigar casos y empezó a recoger casos. Fue el primero que recogió casos, aunque estos casos ya se sabían con anterioridad, pero este fue el primero que los recogió. Y llegó a una serie de conclusiones. La conclusión que llegó primero, que la mente del moribundo en muchas ocasiones es clara y racional. ¿Qué quiere decir esto? Hoy diríamos que está en sus plenas facultades mentales. De hecho, una persona puede estar diciendo que está viendo allí a su padre, a su madrina, a su tío y estar firmando un testamento o dando unas últimas voluntades. Luego, la mente del moribundo está clara en esos momentos. Segundo,
ven a un familiar o amigo que ellos pensaban que estaba vivo. O sea, que no solamente es que veían a muertos, sino veían a personas que ellos creían que estaban vivos y se extrañaban en muchas ocasiones decir, oye, ¿y qué está haciendo aquí? Como decía la del ejemplo anterior, mi hermana, estoy viendo aquí mi hermana. Y además, en todos los casos, cuando se comprobó, porque en aquellos tiempos no estaban las comunicaciones como ahora, que llamas por teléfono o te escribes un email, no, antes era por carta y había que comprobar esa situación de la persona que estaba viendo a un ser que no creía que estaba fallecido, comprobar que de verdad había muerto. Bueno, pues en todos los casos, cuando se comprobó, la persona había fallecido sin el consentimiento. Esto ya iba llamándole muchísimo la atención a Sir William Barrett. Otra de las conclusiones que llegó es que los niños, este libro fue escrito en 1926 y había una mortandad infantil enorme. La mayoría de los casos, el libro está por internet, se llama Visión en el lecho de muerte, son 75, 76 páginas muy fáciles de leer y además son todos casos recogidos por él. Bueno, pues otra de las cosas que le llamó la atención es que los niños manifestaban su sorpresa porque veían esos seres espirituales que poblaban el área del tránsito, ellos le llamaban ángeles y tenían la sorpresa o se sorprendían mucho y le decían, mamá, hay ahí un ángel, pero ¿sabes qué? No tiene alas, mamá. Se sorprendían que los ángeles no tuvieran alas, sin embargo lo identificaban como ángeles. Estos pacientes no estaban bajo los efectos de ninguna medicación. Luego, no se le puede achacar a alucinaciones o que ya la persona estuviese pues, en un momento de demencia, sino que eran claras, como decíamos al principio. La mente estaba clara. De hecho, podían decir, estoy viendo aquí a tu padre, y luego seguir hablando, reconociendo a las personas y hablando con absoluta coherencia. Y mi pregunta es, ¿estos son datos suficientes? ¿Son datos, dentro de los muchos datos que hay, de que el alma o la conciencia sobrevive después de la muerte? Cada uno. Lo siguiente es que volvieron a hacer estudios, porque claro, la ciencia, ¿qué es lo que trata de hacer? Pues la ciencia trata de recopilar casos y de comprobar que se sigue una serie de patrones, porque si hay un patrón quiere decir que ahí hay algo detrás. Si un moribundo, uno ve un caballo, el otro un pato, el otro una hormiga, uno ve que está en la selva, el otro una... Bueno, pues ahí es que hay una dispersión de patrones, que no quiere decir nada, simplemente que la mente se está desestructurando y que están hablando, bueno, de cosas incoherentes, porque lo mismo que está muriendo el cuerpo, también está muriendo el cerebro. No, se encuentra una serie de patrones que se da una y otra vez y otra vez y otra vez. Y estos dos señores, Osis y Haraldson, escriben en el año 77 un libro que se llama A la hora de la muerte. Y tratan de, bueno, pues también de recopilar datos y de comprobar si los datos que Barrett escribe en su libro y las conclusiones a las que llega son así o no son así. Tratan de hacer un siguiente estudio para verificar, corroborar los datos de Barrett. Bien, y llegan a estas conclusiones que efectivamente la gente que está muriendo tiene visiones, que la más común de las visiones, y en todos los casos la más común de las visiones, son de personas que habían muerto antes que ellos. O sea, no ven no ven el viaje que habían hecho a las Bahamas o a Punta Cana o la casita que tiene. No, lo que están viendo son personas que han fallecido antes que él. Las visiones, y en todos los casos, son de corta duración. Todas estas conclusiones, en mi experiencia personal, es exactamente igual. Son de corta duración, 4 o 5 minutos,
Llega la paciente o yo voy a su casa, porque cuando están así de malitos soy yo la que voy a visitarlo a casa, ya no pueden moverse, ya no pueden. Entonces la hija o el hijo me llama, mire usted que mi madre o mi padre está muy malito, venga usted a verlo, y cuando voy, bueno, pues me cuentan, o el hijo, o me lo cuenta la misma paciente, ¿no? Me dice, ha estado aquí, ha venido a verme mi marido. ¿Ah, sí? Sí, pero ya se ha ido. O, mira, está allí sentado. Digo, ¿dónde? Ay, ya no está. O sea, las visiones son de muy corta duración. ¿Os acordáis eso del área del tránsito, que la dinámica consiste en entrar y en salir, en entrar y en salir? Bueno, pues entran en esa área donde está poblada por seres que ya no están aquí, y de repente salen, entran y salen, un pie aquí, otro pie allí, un pie aquí, otro pie allí, y en el medio esa zona. Cuando se le pregunta, bueno, ¿y qué hace aquí? Bueno, pues ¿a qué ha venido? El propósito, pues, es o llevarlos consigo, ayudarlos, orientarlos, decirles dónde están, qué le va a suceder. En cierta manera no, consiste en tranquilizarlos y aminorar y amortiguar esa gran incertidumbre que nos da qué hay al otro lado. ¿Qué me va a pasar ahora? ¿Dónde voy a ir? Esto es muy interesante. Las creencias sobre la vida póstuma no tienen influencia sobre la frecuencia o la clase de visión. Puedes creer o no puedes creer que hay otro lado. Puedes creer que esta vida se acaba aquí. Pero este tipo de cosas suceden a los creyentes, a los agnósticos, a los ateos. Yo tengo un compañero que es absolutamente ateo. Él se dice a sí mismo que es ateo, pero no es que sea agnóstico, ni siquiera se lo plantea, él es ateo. Ya está jubilado, tiene unos 70 años y sufrió un trasplante de hígado y estuvo muy enfermo, y él es especialista, es médico especialista además, y de digestivo, encima es especialista de digestivo, y entonces me contaba que él estaba muy cabreado con el equipo que lo había atendido porque decía, los médicos no saben nada, Lola, no saben nada. Estaba muy cabreado, no saben nada. Fíjate que yo estaba allí estaba muy malo y de repente yo no estaba allí, estaba al lado. Y yo le decía a mis compañeros, pero ¿por qué estáis allí con ese cuerpo? Si yo estoy aquí, venía a verme a mí que estoy aquí. Lola, pues no me hacían ni caso. Digo, ¿y tú qué crees que estaba pasando? Dice, pues ¿qué va a pasar? Que los médicos no saben nada. que están, no. Y yo allí y el otro allí. Fíjate tú el plan. Digo, pues... O sea, que no agnóstico, ateo convencido, ha tenido esa experiencia, ha salido del cuerpo, sabe que hay un vehículo, sabe que hay una conciencia que está en otro lado. Bueno, pues ni aún así, él hacía la reflexión de que pudiera existir una conciencia. Pero lo que es importante es que, aunque tú seas ateo, aunque no tengas creencia en la vida póstuma, esto no influye para nada para que no tenga este tipo de experiencia. O sea, que esa área del tránsito, ahí van a llegar ateos, agnósticos, todos. Y la mayoría de los pacientes, ellos también comprobaron que no habían recibido ninguna droga que pudieran manifestarse en alucinaciones, ¿no? O sea, que su mente era clara y racional. Y fijaros el ingente estudio que hicieron estas dos personas. Mandaron un cuestionario a más de 1000 médicos y enfermeras de India, Estados Unidos y de otros países. Y recogieron un estudio de 100.000 personas. Las conclusiones fueron, además, de que solamente el 10% de las personas están conscientes antes de la muerte. La mayoría está sumida en un estado estuporoso, comatoso, semicomatoso. Y ahí es donde están haciendo el trabajo del tránsito. Pero el 10% de las personas que están conscientes, la mitad o la tercera parte sí que tienen esas visiones.
O sea, de los que están conscientes cuando se están muriendo, sí que tienen esas visiones y son los que las cuentan. Y estas visiones, pues, son visitas de seres queridos, vistazos del próximo mundo, pues te dicen que hay un colorido, que hay en fin, unos jardines, te cuentan lo que hay en el otro mundo y también unos estados de ánimo muy exaltados, y aunque no te lo digan, lo ves en la cara. Aquí hay en este éxtasis que hay a la hora de la muerte, Steve Jobs, que fue el promotor de Apple o el inventor de Apple, cuentan que a la hora de su muerte ya no podía hablar el hombre, pero sí que se quedaba mirando la cara le cambió con una gran alegría y exaltación en ese éxtasis místico, y que miraba a una zona de la habitación y decía «wow», y miraba a otra zona y decía «wow», y miraba a otra y decía «wow». Y esas fueron las últimas palabras de Steve Jobs. En mi familia, mi bisabuelo, que yo no conocí, también me han contado desde que era pequeñita. Mi madre me decía, tu bisabuelo era un santo, porque cuando murió miraba a un lado y la cara, una exaltación, una felicidad, un asombro, como si estuviera viendo ángeles o santos, y miraba a otro lado y hacía lo mismo. Murió como un santo viendo el otro mundo, pero además de seres maravillosos que habían venido a recogerlo, porque la verdad es que había sido muy buena persona toda su vida. Entre Steve Jobs, mi madre y mi bisabuelo en el pueblo, ¿qué común hay? Nada, no hay nada en común. La experiencia que te la cuenta una persona que no sabe ni leer ni escribir, te la cuenta un multimillonario, la experiencia es la misma, lo que yo estaba diciendo, el patrón, ¿no? El patrón que se repite y se repite. Bueno, ¿y cuáles son las situaciones típicas de estos fenómenos en el lecho de muerte? Os voy a contar una cosa. En las experiencias cercanas a la muerte, estas personas que mueren, caen en parada cardiorrespiratoria, mueren y luego vuelven, allí se encuentran en esa zona del tránsito, que es la misma área del tránsito, se encuentran con seres espirituales, se encuentran con seres fallecidos y además le dicen, mira, no es tu hora, venga, vuélvete, que no es tu misión no ha terminado, márchate. Y la persona vuelve otra vez, ¿no? Pero aquí, en esta zona del tránsito, cuando tú ves a esos seres, ves a seres fallecidos, ves a los mismos seres que están viendo la gente con una experiencia cercana a la muerte, que han visto el túnel y todo esto, ves a lo mismo, pero con la diferencia de que estos seres no te dicen vuelve, estos seres te dicen te ha llegado la hora, te ha llegado el momento, te dan un mensaje. Vamos a ver cómo son las visiones. Bueno, cuenta el doctor Gaona en su libro Al límite que se encontró con Peter Fenwick, que es uno de los estudiosos actuales de estos fenómenos, y le presentó un libro para que lo firmase. Y Peter Fenwick lo que le escribió fue: ¿quién se va a encontrar contigo en ese área del tránsito? Bueno, pues pregunta para cada uno. ¿Cómo son estas visiones? Primero, de las más frecuentes, moribundo que llama a un ser fallecido. Esto en los hospitales, quien trabaja en un hospital o quien ha estado en un hospital lo sabe de sobradas. Vas por el pasillo, estás ahí en el estar y alguien llega, un médico, una enfermera, una limpiadora, da igual, y dice, mira, la persona de la habitación tal está llamando a su madre, está preguntando por su padre. Y cuando eso te lo dicen, dices, malo, se está llegando su hora. Una de lo más típico es la persona que empieza a llamar a su padre o a su madre y además empieza a preguntar ¿dónde estás? Como si supiese que esa persona va a venir
a encontrarse contigo, va a venir a recogerte, va a venir a acompañarte, va a venir a ayudarte, y al no verla te preguntas, ¿dónde estás? ¿O por qué no vienes? La María Isabel Eraso, en su libro Viajeros en Tránsito, cuenta otra anécdota de una paciente que preguntaba continuamente por su madrina. Madrina, ¿por qué no vienes? Madrina, madrina, ¿por qué no vienes? Madrina, que no paso. Estas cosas también lo dicen, que no paso, que no puedo pasar. Madrina, ¿dónde estás? De repente estas personas que preguntan por el padre, por la madre, dejan de preguntar, incluso se ponen un poco mejor. Esto es lo que se llama la mejoría de la muerte. Es como que ya han hecho el tránsito, se quedan aquí porque todavía no han desconectado el espíritu del cuerpo físico, pero el tránsito está hecho, ya ha venido el padre, ya ha venido la madre, ya ha venido la madrina, ya ha venido quien tiene que venir para acompañarlo. Esto es uno de los más frecuentes. Otro no es que tú preguntes por él, sino que esa persona viene a por ti, tú ya la estás viendo. Y te están llamando y le dices a los familiares o a la gente que está al lado, he visto a mi padre, ¿ah, sí? ¿Y qué qué quiere tu padre? Pues que ha venido a por mí. O te dicen, me está llamando por mi nombre, o me está haciendo gestos. Me llamaron un día para una paciente que se estaba muriendo de un cáncer de hígado. Y me llamó la hija porque estaba muy preocupada, porque la madre estaba muy ensimismada. Cuando los pacientes terminales muy malitos empiezan a ensimismarse, están en esa área, están haciendo el tránsito. Y yo fui a verla y le pregunté, lo mejor es preguntarle abiertamente a la persona para que sepa que tú no le vas a poner ninguna cortapisa ni la vas a criticar. Y que pueden expresarse abierta y tranquilamente. Y le pregunté, ¿está usted viendo? Dice su hija que está un poquillo rara. Bueno, ¿está usted viendo algo? ¿Ve usted a alguien? ¿Está soñando algo? Y la mujer se iluminó y me dijo, pues mire usted, doctora, es que hace 2 noches soñé con mi madre y mi madre estaba al otro lado de un río. Esto es que es frecuentísimo. Ese arquetipo del río, una señora de pueblo que no sabía ni leer ni escribir, ni sabe lo que es el río, ni las parcas, ni nada. Ese arquetipo que está en el inconsciente colectivo. Pues estaba mi madre en un río, al otro lado del río. Digo, y tenía algo de especial el sueño. Dice, sí, doctora, me estaba haciendo gestos con la mano. Digo, que le decía que viniera, que fuera con ella. Claro. Y yo le pregunté, ¿y a ti eso qué te sugiere? Y me dice que mi madre me está llamando ya, doctora. Digo, pues sí. Y con una conversación con ella, ella entendió que su madre le estaba avisando que le había llegado su hora. Ella se encontraba muy triste porque dejaba sola a su hija. Pero entendió que su madre había venido a ayudarla, que su madre en el momento del tránsito no iba a estar sola, su madre iba a estar allí. Como las matronas, como había dicho antes, ¿no? Imaginaros que la matrona está allí pues, para ayudar al niño a salir a este mundo. Bueno, pues también hay matronas, vamos a decirlo así, que te van a ayudar a traspasar al otro lado. Y eso da mucha tranquilidad. De hecho, la mujer se recuperó unos días, la hija vino y me dijo, yo no sé qué conversación ha tenido usted con mi madre hoy, que se ha levantado de la cama, ha ido a ver a la vecina, se han tomado ahí un té. Y le dije, bueno, pues, digo, hombre, está un poquito más animada, pero en fin, que sepas que la cosa no pinta bien, porque la familia también tiene que saberlo y estar preparada, ¿no? No se puede dar falsas esperanzas con mentiras. Yo creo que la verdad puede doler, pero no hace daño. La mentira es la que hace daño. Y si se le sabe hablar y comentar, la gente lo entiende perfectamente. Otros patrones, pues visitantes, te dice la gente, está aquí, ha venido tu padre, ha venido tu madre. Y además se sientan en el borde de la cama y muchas veces se sientan en un sitio fijo.
Yo fui a visitar a un paciente, me llamó la mujer, ¿no? Y cuando entré a la habitación veo al señor que estaba allí, bueno, pues en una silla de ruedas lo tenía, en la cama, la silla de ruedas, y cuando me voy a ir veo que en una esquina había llenado toda, la mujer había llenado todo de esa esquina, la había llenado de... Había puesto como unos mantones, unos trapos, unas cosas allí rarísimas. Y me quedé mirando, digo, ¿y esto? Dice, pues doctora, mire usted, es que mi marido no hace nada más que mirar para allá, y mirar para allá, y mirar para allá. Y yo le he puesto esto para que no mire para allá. Digo, es que ahí hay algo, me dice, ahí hay algo y no hace nada más que mirar para allá. Bueno, claro, el por qué tampoco se sabe, por qué se sitúa en un sitio fijo. Y muchas veces en el techo, en un rincón, en una silla, y están ahí, sentados. ¿Dónde está tu amor? Viene y se sienta ahí. En fin, la gente me escribe y a mí me gusta, le digo, cuéntame, tú me lo escribes. Bueno, pues esto fue lo que me escribió una paciente. Mamá, ¿con quién hablas? Pues con tu padre que ha venido a verme. Con mi padre, pero si está muerto, mamá. Pues está viniendo a verme todos los días y hablamos un rato. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dice? Pues que no me preocupe, que estará conmigo cuando me tenga que ir, que no me asuste, que no voy a estar sola. Mismo mensaje. Mismo mensaje. Y esto ayuda no solamente a la persona que está sufriendo, que está pasando, está haciendo ese trabajo de tránsito, sino al familiar. Al familiar también le da una gran paz. Si uno es capaz de escucharlo, también te tranquiliza bastante. Bueno, luego está el comité de bienvenida. El comité de bienvenida ya no es un visitante, ya no es tu madre, tu padre, un tío. No, ya es mucha gente que viene y ves la habitación llena de personas y de seres fallecidos que están ahí. Es como un comité y están como esperando, están ahí. Me llama una paciente y me dice, venga usted a ver a mi padre porque estoy muy enfadada con él, algo le está pasando. Voy a verlo y el hombre me dice, mire usted, es que mi hija se ha enfadado mucho conmigo porque verá usted, hará como 2 o 3 noches bajé, escuché ruido, bajo y el salón estaba lleno de gente, doctora. Digo, ¿de qué gente? Dice, pues de parientes míos y de amigos. Todo esto estaba lleno de gente, doctora, entero. Digo, ¿y tú qué hiciste? Dice, pues yo fui a mi habitación, es que había bajado en pijama, me arreglé para bajar, porque claro, tenía tanta visita. Digo, no, normal. Dice, y mi hija se enfadó conmigo. Digo, hombre, le dije a la hija, hombre, cuando uno tiene visita, tampoco es plan de estar ahí. Y la hija, bueno, y ahora usted le está dando la razón a mi padre. Digo, es que a lo mejor, porque vamos a darle la opción de la duda, a lo mejor está viendo a gente. Bueno, él se encontró, la verdad es que se despresionó mucho y me dice, ¿has visto cómo ella me entiende? Tú me estás regañando y ella me entiende. Total, luego hablé por separado con la hija, le expliqué que esto, aunque el padre no estaba terminal, pero esto eran visiones que estaban anunciando un fin más cercano que lejano. La hija se quedó un poquito en shock, le dije, bueno, tú vas a hacer una cosa, vas a ir apuntando todo lo que él vaya diciendo o cosas extrañas que a ti te parezcan raras como estas. Hombre, ¿y no se le está yendo la cabeza? Digo, tú has visto que está hablando perfectamente. Bueno, ¿y no habrá que darle medicina? Digo, no hay que darle absolutamente nada porque él distingue una cosa de la otra. Tú me vas a escribir bien. Al cabo de un mes vino la señora y me dijo, mire usted, mi padre falleció. Menos mal que usted habló conmigo, ya no me cogió de sorpresa, se murió así de un día para otro. 2 o 3 días antes de fallecer empezó a decirme que estaba viendo a mi madre, pero como usted ya me lo dijo, no me asusté, no lo llevé al hospital. Dice, pero lo que sí me llamó la atención es las últimas palabras y las he apuntado y os las voy a decir. Ahora a vosotros no os va a llamar la atención, pero
para que veáis cómo se repiten y se repiten las cosas, ¿no? Las últimas palabras fueron: mamá, espérame, no vayas tan rápido. ¿Quién fue a recibirlo? ¿Quién vino a por él? Pues esto se repite y se repite, ¿eh? O sea, cómo esa persona viene a recogerte, tú la ves y haces el tránsito con ella. No vayas tan rápido, mamá, espérame, ¿dónde estás? Una de las cosas que también ocurre es la bilocación. El moribundo se aparece a kilómetros de distancia y le explica y le dice a la otra persona, bien con palabras o bien de manera telepática, que está falleciendo. Están en un sitio, pero tienen la capacidad, quizás con esas características o facultades que pueda tener el espíritu, de estar en dos sitios a la vez. Esto es frecuentísimo, ocurre mucho entre madre e hijo. Sientes a lo mejor que te están llamando, siente la presencia. Antes decía Marilyn Rosner que había gente que se miraba al espejo y estaba viendo otra cosa, ¿no? Que estaba viendo que esa cosa ocurre. Y me estaba acordando de una paciente mía que me contó. Tengo un montón de casos, la gente viene y me lo cuenta, y como sabe que estoy interesada con esto y a raíz de salir en Cuarto Milenio viene todavía más gente a contarme cosas. Entonces esta mujer me decía que habían ido de viaje con su marido y que se levantó por la mañana, se puso a arreglarse y que su cara no era su cara, era la de su hermana. Y ella decía, cerraba y abría los ojos, se miraba y decía, pero si no soy yo, si soy mi hermana. Estaba viendo a su hermana. Llamó y a la hermana no le estaba pasando nada. Pero a las 2 horas sí que le pasó. Se tuvieron que volver. ¿Cómo este tipo de fenómeno es como que tú estás aquí, estás allí, la persona que va a fallecer en el fondo lo sabe? Ya no le podemos preguntar. Porque a diferencia de la experiencia cercana a la muerte que vuelven y te cuentan, las personas que han tenido este tipo de fenómenos, este tipo de experiencia, en ese tránsito ya no hay marcha atrás. Al contrario, lo que te están diciendo es, ha llegado tu hora, prepárate, haz lo que tengas que hacer, yo voy a estar contigo, voy a tranquilizarte. Pero ya no le podemos preguntar. Otras vivencias. He puesto aquí la visión de personajes hermosos que identifican con ángeles y seres celestiales. Y he puesto la mujer vestida de azul. ¿Por qué? ¿Y por qué no he puesto la Virgen? Pues porque hay mucha gente que te cuenta que ha visto a la Virgen. Me lo han contado, ¿eh? He visto a la Virgen. Bueno, ¿y cómo es? Pues es una mujer con una túnica azul, con una luminosidad, bien. ¿Te ha dicho de manera telepática o te ha dicho que es la Virgen? ¿Se ha presentado como la Virgen? No, pero vaya que no, sería la Virgen. Entonces, es que esto de la mujer vestida de azul ocurre en muchas culturas, no solamente en la católica. En la católica dicen que es la Virgen, pero en otras culturas ven una mujer vestida de azul. Aquí la identificamos con la Virgen o con esa esencia, pero es un ser celestial. Yo prefiero poner mujer vestida de azul. Los ángeles sin alas. Y no todo es bonito, también hay experiencias y vivencias angustiosas. Las personas en esa zona del tránsito empiezan a revivir situaciones que han dejado inconclusas, traumas de la infancia, si han sufrido abusos, si han infringido daño a alguien. Esto empieza a angustiarle. ¿Y para qué están estas situaciones? ¿Para qué tiene esto? Para ser elaboradas, para ser sanadas. Nadie pasa al plano de luz con ninguna de estas emociones, ni con la rabia, ni con el enfado, ni con la ira. Al plano de luz no puedes pasar con esto. Esto lo tienes que resolver o en este plano vivencial o en el tránsito. En esa zona del tránsito que algunos llaman también el astral. Pero no te vas a ir no va a pasar al plano de luz con una serie de emociones negativas. Yo tenía una paciente que me venía muy angustiada porque decía que estaba viendo unas mujeres y a su hermano.
y que las mujeres le estaban haciendo gestos, la estaban llamando. ¿Veis cómo se repite, es lo mismo, ¿no? Pero te lo encuentran, ¿no? Y además te ratificas en lo que has estudiado y en lo que has leído, es que es así. Y las mujeres le estaban haciendo así, que viniera. Digo, ¿y tu hermano? Dice, no, mi hermano estaba allí. Digo, pero a mí me da mucho miedo. Digo, pero tu hermano tiene algo que ver. Y ya la hija me dice, es que el hermano murió y ella no se hablaba con el hermano. Digo, bueno, a lo mejor tu hermano está ahí para que hagas las paces con él, ¿no? Y la señora dijo, no voy a hacer las paces con mi hermano. Digo, pero chiquilla, si ya está muerto, ¿que no voy a hacer las paces con mi hermano? Entonces vivía esta mujer en un estado de estrés y de angustia continuo. Dejaba luces encendidas, no se quería dormir, no se quería... Digo, y a la hija le digo, mira, no se va a ir en paz, ¿eh? Lo que hay que tratar es de irse en paz lo máximo posible. No sé lo que pasó con su hermano, pero en fin, él está ahí para que en esa zona del tránsito se vaya dejando situaciones resueltas y pueda pasar directamente al plano de luz. Si no lo resuelve aquí, lo resolverá en otro lado, pero no, con ese tipo de emoción y ese tipo de cabreo y de rabia va a tener que resolverlo. Y en esa zona del tránsito se resuelve. Y la gente empieza a perdonar a otra gente o a mandarle carta o a llamarlos por teléfono y quedarse en paz. Todos esos asuntos pendientes que no hemos dejado, deberíamos de dejarlos resueltos antes, no llegar a última hora con todas las tareas por hacer, pero si ha quedado alguna tarea por hacer, en ese momento también puede aparecer. ¿Y para qué sucede? Bueno, pues mira, tienen un efecto tranquilizador para los pacientes. Peter Fenwick, el que hace este listado, vienen para saludar, como para decir, oye, estoy aquí, tú crees que me he muerto, pero sigo vivo, no me he muerto. Asegurarle de que lo van a acompañar, informarle de cuándo va a llegar el momento para estos asuntos pendientes. Oye, te va a llegar el momento y ya la persona, como la señora que yo os contaba que murió en el tren, bueno, pues hizo el testamento, arregló sus cosas, para eso también está, para que dejemos este mundo con todos los temas que teníamos que resolver resueltos. Avisarle de que van a emprender un viaje. Esto es muy interesante porque es otro de las metáforas junto con la del río que suelen aparecer una vez y otra vez y otra vez. Una compañera mía me contaba que su abuela se estaba muriendo de un cáncer de vulva y estaba muy enferma y estaban todos allí con ella, turnándose, una compañera médico, y que 2 o 3 días antes de que la abuela muriera, murió su padre, el hijo, de un infarto masivo y se murió. O sea, fijaros, te muere tu padre y tu abuela se está agonizando. Total, que decidieron no darle más tarea a la abuela ni más sufrimiento y nadie le comentó que el hijo había muerto. Lo cual es bastante lógico, para que va a sufrir esta pobre señora más de lo que ya estaba sufriendo, una agonía un poquito larga, un tránsito alargado. Pero que en un día determinado, en un momento determinado, la señora dice, oye, ¿sabes que ha venido aquí ¿sabes que ha venido mi hijo Juan? Claro, todo el mundo se quedó. ¿Cómo? Sí, que ha estado aquí mi hijo Juan. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Ah, pues no sé, me ha dicho que va a venir por mí dentro de poco, que vamos a hacer un viaje. ¿Vosotros sabéis algo del viaje? Y todo el mundo, pues no, mamá, no sabemos qué viaje es. Pues ha venido, O sea, esto de que vamos a hacer un viaje sucede. Otro caso de una persona que está viendo a un fallecido que no sabía que estaba fallecido. En este caso, su hijo vino a avisar a la madre de que él iba a llevársela. Y también se negocia el momento de partir. El momento de irse no es un momento absolutamente fijo, no puedes negociarlo. Caso típico de los niños o de la gente que espera que la familia se vaya para poder morirse, porque además la familia está allí para, ay, por favor, lucha,
no nos dejes solos, ¿qué vamos a hacer sin ti? Hijo mío, sigue para adelante, vamos a estar aquí, tu padre y yo. Bueno, pues aprovecha la madre o el padre o el que sea, ¿no?, para irse a tomar un café o a darse una ducha rápida y volver, y aprovecha para morirse y poder morirse sin ese apego afectivo que está haciendo que te estés reteniendo, ¿no? Pero también sucede lo contrario. Esperas a que venga alguien, un hijo que está en Oslo o está en no sé dónde, y lo estás esperando hasta que llegue para poder despedirte de él. Eso de despedirse también es muy, muy frecuente, ¿eh? La gente empieza a llamar a la familia para despedirse. Como que en el fondo uno tiene esa intuición. Es una experiencia tranquilizadora y necesaria para desprenderse de todo. La muerte ocurre y se entrena con los pequeños morires de cada día. ¿Y por qué digo esto? Pues porque lo que nos ata a esta tierra, lo que puede hacer que el tránsito sea más o menos placentero, más o menos rápido, son los apegos y los miedos que tengamos. Si estamos muy apegados al dinero, a la casa, al negocio, vamos a tardar más en hacer ese tránsito. La agonía va a ser más larga. O el miedo a dejar a tu niño solo, el miedo a qué va a ser de ellos, el miedo a que van a despilfarrar mis bienes, por ejemplo, el miedo a soltar. Cuando estemos en ese momento hay que soltar todo, ya no importa nada. Esto es una experiencia, nadie se lleva ni los billetes, ni se lleva nada, no nos llevamos nada. Lo que nos llevamos es la experiencia, cómo hayamos vivido nuestra vida, la experiencia que hayamos tenido, las conclusiones que hayamos llegado en esta vida. Eso es lo que nos vamos a llevar. Y además, con esa última expiración, estamos soltando cualquier otra aspiración. Las aspiraciones también que tenemos en esta vida son ilusiones para que nos ayuden a hacer nuestro propósito y vivir con mayor intensidad esta experiencia humana. Ya que estamos aquí, vamos a vivirla a tope, pero cuando nos llegue la hora hay que soltar todo y desapegarse de todo. Si no hemos desapegado en vida, nos será más fácil el tránsito. Se muere lo mismo que se vive. No hay que, si tú has estado luchando continuamente, pues y con un miedo terrible a la muerte, vas a seguir luchando. Pero a todos, en un momento determinado aparece la aceptación, aparece el soltar, aparece el dejarse llevar. Y el verdadero acompañamiento es acompañar a desprenderse. Mamá, ya no te preocupes de eso. ¿Tú vas a arreglar esto? Yo lo voy a arreglar. Oye, dame los papeles que tengo que hacer el testamento. No le diga a la persona que no, que se va a poner bien. Llévale el testamento, que se vaya en paz y tranquila y se desprenda de ese miedo, de ese apego. También es verdad que solo podemos acompañar a nuestros seres queridos hasta donde nosotros hemos llegado. Si nosotros hemos llegado y aprendemos que hay que soltar, que existe todo este tipo de fenomenología, podremos acompañarlo hasta allí. Si no hemos vivido esto, nos da mucho miedo a la muerte, no hemos mirado nada ni hemos leído nada, pues claro, no lo podremos acompañar. Cada vez que nos diga, estoy viendo ahí a tu padre, ay mamá, qué tontería, llama al médico, dele usted unas gotitas para que se le pase esto. O sea que también esta labor o este tipo de conocimiento no solamente ayuda a los que se van a morir, sino también a nosotros mismos. Hasta donde nosotros lleguemos también podremos acompañar. Y como último, Melville Morse dice que las visiones son un aspecto olvidado del misterioso proceso de la vida, el cual puede tener un maravilloso efecto confortante y curativo, tanto para los pacientes como para la familia. La familia que vive esto y lo vive en paz y asumiendo y aceptando que estas cosas pasan, el duelo es muchísimo menor, porque ya te has dado cuenta de que existe una vida después de la vida. Ya no es tan doloroso. Estamos viviendo esta experiencia y cuando acabemos aquí, bueno, pues seguiremos la vida en otros planos. Y ya, por último, como os había hecho una pregunta al principio, de qué es lo contrario de la muerte, parece una pregunta trampa, ¿no? Pero no es ninguna pregunta trampa. Lo contrario de la muerte es el nacimiento.
¿El qué? El nacimiento es lo contrario de la muerte. La vida no tiene contrario, no tiene opuesto. Nacemos y morimos en el fenómeno de la vida. La vida es el fenómeno. Lo mismo que el calor y el frío está en el fenómeno de la temperatura. Pues lo mismo, en el fenómeno de la vida, nacemos y morimos. Dice, es un aspecto olvidado de la vida, del fenómeno de la vida. La vida no tiene opuesto, no tiene principio, no tiene fin. La vida es eterna. Bueno, muchas gracias.